Él la señaló con el dedo frente a todos y dijo: «Ella no es nadie, solo viene a limpiar». Lo que nunca imaginó es que esa mujer con la escoba en la mano era la dueña de todo lo que pisaba. El restaurante Palacio Dorado era el tipo de lugar que no se reserva con semanas de anticipación, sino con meses. El tipo de lugar donde el silencio costaba dinero y donde cada detalle, desde los candelabros de cristal que reflejaban la luz como constelaciones artificiales hasta el mármol blanco del suelo que parecía respirar elegancia, había sido elegido con una precisión que rozaba la obsesión. Era el restaurante más reconocido de la ciudad, el favorito de empresarios, figuras públicas y familias que celebraban los momentos que no olvidan. Esa noche, todas las mesas estaban ocupadas. Las conversaciones fluían con esa suavidad característica de quienes saben que están en un lugar donde todo debe ser perfecto. Y en medio de esa perfección, una mujer de cabello plateado empujaba un trapeador con movimientos lentos, precisos, casi cariñosos, como si el suelo que limpiaba fuera suyo. Porque lo era, pero nadie en esa sala lo sabía todavía. Nadie, excepto los que llevaban años a su lado. Consuelo Vargas no necesitaba estar ahí con ese trapeador. Tenía un equipo completo. Tenía una gerente capaz y leal, un maître que conocía el nombre de cada cliente habitual, una chef de cocina que había ganado premios que los comensales enmarcaban en sus despachos. Consuelo podía haber estado en su oficina en el segundo piso, revisando los libros de contabilidad o simplemente descansando después de un día que comenzó antes del amanecer. Pero no. Esa noche, como tantas noches, había bajado a caminar entre las mesas, a sentir el calor de las velas, a escuchar el murmullo de las conversaciones, a oler el perfume del pan recién horneado que salía de la cocina cada hora en punto. Hacía eso porque ese lugar era más que un negocio. Era el latido de su vida entera. Era la promesa cumplida a un hombre que ya no estaba. Nadie la detuvo cuando tomó el trapeador del carro de limpieza. Rosario, su gerente, frunció el ceño desde el fondo del salón con esa expresión de resignación afectuosa que ya le era familiar. Jerónimo, el maître, la saludó con una inclinación casi imperceptible de cabeza, el tipo de saludo que reservaba solo para ella. Los meseros, acostumbrados a verla, siguieron sirviendo como si nada. Consuelo movía el trapeador con calma, no porque fuera su obligación, sino porque ese piso era el primer suelo que alguna vez fue suyo, y limpiarle seguía siendo, después de tantos años, un acto de gratitud. Fue entonces cuando las puertas del restaurante se abrieron y entró Maximiliano Vargas. No era la primera vez que ese hombre cruzaba ese umbral, pero nunca antes lo había hecho con esa postura, con esa cadencia de quien llega a demostrar algo. Vestía como alguien que sabe exactamente cuánto cuesta cada centímetro de su imagen. A su lado, una mujer de rasgos finos y mirada inteligente observaba el salón con una mezcla de apreciación y análisis que delataba a alguien acostumbrada a los buenos lugares. Camila Restrepo llevaba en cada gesto la seguridad de quien ha crecido rodeada de lujo. Y esa noche, mientras acompañaba a Maximiliano hacia la mesa que les habían reservado, su mirada recorrió los candelabros, el mármol, los arreglos florales, y algo en su expresión indicó que aprobaba lo que veía. Jerónimo se acercó con su sonrisa de siempre. «Bienvenido, señor. Su mesa está lista». Maximiliano asintió sin mirarlo a los ojos. El tipo de gesto que convierte a las personas en mobiliario. Se sentó, estiró los puños de la camisa, echó un vistazo al menú que ya conocía, y luego miró a Camila con esa sonrisa que usaba cuando quería impresionar. «Este lugar es el mejor de la ciudad», dijo, como si acabara de invitar al universo entero a su mesa. «Lleva años siendo el favorito de todos los que importan». Camila sonrió con educación y dejó que sus ojos siguieran explorando el salón. Entonces los detuvo. Al otro lado del restaurante, cerca de la zona donde las mesas se separaban levemente del corredor central, una mujer mayor empujaba un trapeador con movimientos tranquilos, el cabello plateado recogido en un moño simple, las manos firmes sobre el palo de madera, la expresión serena, casi ajena al bullicio del salón. Maximiliano siguió la mirada de Camila y el color de su rostro cambió. Fue algo difícil de describir pero imposible de ignorar. Un endurecimiento. Una tensión que subió desde el cuello hasta los hombros en cuestión de segundos. Sus ojos,
que un momento antes brillaban con la satisfacción del hombre que controla el escenario, se volvieron fríos, calculadores, casi asustados. Consuelo, absorta en su tarea, aún no lo había visto. Maximiliano no esperó. Se levantó de la silla antes de que Camila pudiera decir una palabra, cruzó el salón con pasos rápidos y se detuvo a menos de 2 metros de su madre. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo en voz más alta de lo necesario. Consuelo levantó la vista, y al ver a su hijo, algo en su expresión se iluminó de una manera que solo las madres conocen. Esa luz particular que surge cuando el corazón reconoce a alguien antes de que los ojos terminen de enfocar. «Maxi», dijo, y en esa sola palabra había una historia entera. Pero Maximiliano no sonrió. Miró el trapeador, miró a su madre, miró hacia la mesa donde Camila observaba la escena con el ceño levemente fruncido, y en ese instante tomó la peor decisión de su vida. «Baja eso», dijo entre dientes. «Bájalo ahora». Consuelo lo miraba sin entender todavía. «Mamá», repitió él, ahora con un volumen que varias mesas cercanas alcanzaron a captar. «Esto no puede ser. No aquí. No esta noche». Las conversaciones de las mesas más cercanas comenzaron a apagarse. No del todo, pero sí lo suficiente. Ese silencio parcial que se instala cuando las personas sienten que algo está a punto de ocurrir y no saben si mirar o apartar la vista. Consuelo soltó despacio el trapeador. «Maxi», dijo con calma, «quizás deberíamos...». Él dio un paso hacia ella. «Escucha», dijo en voz baja pero perfectamente audible. «No puedo tener esto aquí. No esta noche. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?». «¿Qué cosa, Maxi?». Esto que estás haciendo. Este trabajo. Aquí. Ahora». Camila se había puesto de pie. Caminaba hacia ellos con expresión cautelosa, sin saber bien si intervenir o retroceder. Maximiliano se dio cuenta de que el salón entero comenzaba a prestarle atención, y en lugar de bajar la voz, en lugar de detenerse, algo en él se quebró hacia el lado equivocado. Aquí entra el miedo que se disfraza de arrogancia. Aquí entra la vergüenza que se convierte en crueldad. Señaló a su madre con el dedo extendido, un gesto que pareció congelar el aire en el restaurante, y dijo con una voz que ningún presente olvidaría: «Ella no es nadie aquí. Solo viene a limpiar». El silencio que cayó sobre el Palacio Dorado en ese momento fue de los que dejan marca. No fue un silencio dramático de película. Fue el silencio real, el incómodo, el que nace cuando alguien dice algo tan cruel en público que todas las personas presentes necesitan un segundo para procesar que eso realmente acaba de ocurrir. Camila se detuvo en seco. Su expresión pasó de la cautela al desconcierto, y del desconcierto a algo que se parecía mucho a la vergüenza ajena. Consuelo no se movió, no retrocedió, no bajó la vista. Eso fue lo que más impactó a quienes miraban. No las palabras del hijo, sino la dignidad absoluta con la que esa mujer recibió el golpe sin doblarse. Sus ojos encontraron los de Maximiliano, y lo que había en ellos no era odio. Era algo mucho más difícil de sostener. Era una tristeza tan antigua y tan profunda que parecía venir de un lugar que él hacía años había decidido ignorar. «Maxi», dijo ella, y su voz no tembló, «estás en mi restaurante». Él soltó una risa breve, incómoda. «Mamá, no empieces. En tu restaurante», repitió ella, sin alzar el tono ni un decibel. «Este suelo que estoy limpiando, estas mesas, esos candelabros que tanto le gustan a tu acompañante, todo esto es mío». Maximiliano abrió la boca y la cerró. Desde el fondo del salón, Rosario Méndez había dado 4 pasos al frente sin darse cuenta. Jerónimo estaba inmóvil junto a su atril, con la expresión de quien observa un accidente que no puede detener. Fernanda Solís había salido de la cocina, alertada por el instinto que le avisaba cuando algo importante ocurría en el salón, y se había quedado parada en el umbral. En la mesa de la esquina, Esteban Cordero, un empresario de mediana edad que llevaba años cenando en el Palacio Dorado y que conocía a Consuelo desde antes de que las paredes de ese lugar existieran, dejó su copa sobre el mantel con un sonido seco y se recostó en la silla, mirando a Maximiliano con una expresión que lo decía todo sin necesitar palabras. Y en la mesa más cercana a la escena, una mujer joven de cabello oscuro que había estado tomando notas discretamente en su teléfono, lo guardó de golpe en el bolso y abrió bien los ojos. Pilar Aguirre era periodista social.
la más leída de la ciudad en ese círculo donde los nombres importan y los escándalos viajan rápido. Esa noche había venido a cenar sola, a descansar de un día largo. Pero lo que acababa de presenciar no era una cena, era una historia. Pero nada de eso lo veía Maximiliano en ese momento. Maximiliano solo veía el problema. Solo veía a una mujer con un trapeador en la mano parada en el restaurante más elegante de la ciudad, y solo podía pensar en lo que Camila pensaría, en lo que la gente diría, en la imagen que había construido con tanto esfuerzo y que en ese instante amenazaba con romperse en pedazos. «Mamá», dijo más bajo, con los dientes apenas separados, «no es el momento ni el lugar para este tipo de historias». Consuelo lo miró un segundo más, con esa paciencia infinita que da criar a un hijo durante años, sabiendo que un día tendría que enfrentarse a sí mismo. Luego, sin prisa, recogió el trapeador, lo apoyó con cuidado contra la pared más cercana, y dijo con una suavidad que resultó más devastadora que cualquier grito: «Está bien, esta noche te dejo cenar tranquilo». Y se alejó. Se alejó con la espalda recta, con ese porte que no tiene nada que ver con la ropa que se usa ni con el trabajo que se hace, sino con algo que viene de adentro y que ninguna humillación puede arrancar. Caminó hacia la parte trasera del salón, empujó suavemente la puerta que llevaba al corredor de servicio y desapareció. Maximiliano se quedó parado un momento, solo, en medio del salón. Luego volvió a la mesa y se sentó. Camila lo miraba. Él levantó el menú. «¿Quién era esa mujer?», preguntó ella en voz baja. «Nadie», respondió él sin levantar la vista. Camila no respondió, pero algo en su expresión dejó de ser lo que era cuando llegaron. En la mesa de la esquina, Esteban Cordero tomó su copa, bebió lentamente, y luego miró a su acompañante con una expresión que su acompañante no olvidaría. «Acaba de ocurrir algo que ese joven va a lamentar durante mucho tiempo», dijo en voz suficientemente baja para que solo ella pudiera escuchar, aunque ambos lo oyeron. Maximiliano fingió no haberlo escuchado, y el restaurante, poco a poco, retomó su ritmo. Las conversaciones volvieron, las copas se llenaron, la cocina siguió enviando platos impecables, la música suave continuó flotando entre las mesas. Pero algo había cambiado, algo imperceptible, como cuando el cielo cambia de temperatura antes de una tormenta y uno lo siente en la piel antes de verlo en las nubes. En el corredor de servicio, Consuelo se apoyó un momento contra la pared fría. Cerró los ojos. Respiró. No era la primera vez que Maximiliano la trataba como algo que debía desaparecer, pero sí era la primera vez que lo hacía aquí, en este lugar. En el único lugar donde ella había decidido que su historia quedara guardada para siempre. Rosario apareció en el corredor segundos después. «Señora Consuelo», dijo, y en esas dos palabras había una pregunta, una preocupación y una rabia contenida que llevaban la firma de alguien que conoce la historia completa. «Estoy bien», dijo Consuelo sin abrir los ojos. Rosario no dijo más. Se quedó parada a su lado, sin hablar, como hacen las personas que saben que a veces la mejor forma de acompañar es simplemente estar. Después de un momento, Consuelo abrió los ojos. Miró el techo del corredor, ese techo que ella misma había elegido con el arquitecto tantos años atrás, esa moldura que le había pedido que repitiera el patrón que había visto en una fotografía de un restaurante europeo, que nunca había pisado pero que existía en su imaginación con una claridad cristalina. Recordó el día que ese arquitecto le había dicho, con una amabilidad que no lograba ocultar el escepticismo, que el proyecto era ambicioso, que el barrio no era el ideal, que el presupuesto era ajustado. Ella le había respondido que los presupuestos ajustados solo eran un problema cuando la voluntad también lo era. Ese restaurante existía porque Consuelo Vargas había decidido que iba a existir. Así de simple y así de complicado. La historia de cómo llegó hasta ahí era la historia de una vida entera. Había nacido en el interior del país, en un pueblo donde los apellidos no abrían puertas, porque las puertas importantes quedaban demasiado lejos para que los apellidos alcanzaran. Su padre era agricultor, su madre, costurera. Ambos habían trabajado con una constancia que no tiene nombre en los libros de motivación personal, porque simplemente era sobrevivir con dignidad, sin dramatismo, sin queja. Consuelo había aprendido a cocinar antes de aprender a leer con fluidez.
Aprendió que la cocina no era solo el lugar donde se preparaba la comida, sino el centro donde la familia se reconocía a sí misma. Era el único lugar donde el tiempo parecía detenerse, y todo lo que importaba estaba reunido en el mismo metro cuadrado. Cuando llegó a la ciudad, siendo apenas una muchacha con una maleta pequeña y una dirección escrita en un papel doblado, lo hizo con la certeza de quien no tiene nada que perder porque tampoco tiene nada que no haya ganado con sus propias manos. Empezó limpiando casas. Luego aprendió a atender mesas en un pequeño café de barrio. Luego aprendió a preparar los platos que ese café servía, primero observando, luego preguntando, luego practicando hasta que sus manos recordaban los procesos mejor que su memoria consciente. Fue en ese café donde conoció a Aurelio. Don Aurelio Vargas era cocinero de verdad, de los que aprendieron en fogones de madera antes de que existieran las cocinas industriales. Tenía las manos grandes y la voz tranquila de alguien que nunca necesita levantar el tono, porque sus palabras siempre tienen el peso exacto. Era viudo, sin hijos, con un corazón que, según él mismo decía, había quedado vacío demasiado pronto. Consuelo entró a ese café una mañana buscando trabajo, y don Aurelio la vio con esa mirada que tiene la gente que lleva años leyendo personas en lugar de libros. Le preguntó si sabía cocinar. Ella le respondió que sabía hacerlo bien. Él dijo que eso estaba por verse. Lo que estaba por verse resultó ser una vida compartida de más de 20 años. Se casaron con poco y construyeron con mucho. No mucho dinero, que nunca sobró, sino mucho trabajo, mucha risa, muchos planos dibujados en servilletas de papel durante las noches, cuando el café cerraba, y ellos dos se quedaban solos limpiando las mesas y soñando en voz alta con ese restaurante que algún día iba a tener su nombre. Cuando Maximiliano nació, Consuelo y Aurelio ya tenían el terreno. Lo habían comprado a plazos durante años. Era un lote en una calle que en ese entonces no era elegante ni prometedora, pero que ellos veían diferente, porque tenían la habilidad particular de quienes sueñan con precisión. No veían lo que era, sino lo que podía ser. Maxi creció entre planos y olores de cocina. Creció escuchando a su padre hablar de sazón y de servicio, y a su madre hablar de gestión y de proyectos. Creció en una casa pequeña, donde el dinero se administraba con cuidado, y las metas se anotaban en una libreta que colgaba de la puerta de la cocina. Era un niño brillante. Eso nadie podía negarlo. Aprendía rápido, pensaba rápido. Tenía esa capacidad de adaptación que le permite a ciertos jóvenes moverse con soltura en cualquier ambiente. Cuando llegó la adolescencia, y con ella el colegio privado al que accedió, gracias a una beca que Consuelo buscó con una tenacidad de quien no acepta el no como respuesta final, algo comenzó a cambiar. No fue de golpe, fue gradual, como la mayoría de las pérdidas importantes. Fue la primera vez que llegó a casa sin querer hablar de su día. Fue la primera vez que inventó que sus padres estaban fuera cuando algún compañero de clase preguntó. Fue la primera vez que contestó con impaciencia cuando Consuelo lo esperó en la puerta del colegio con el almuerzo que le había preparado en la madrugada. «Mamá», le dijo ese día con una vergüenza que le endureció la voz, «no hace falta que hagas eso». Fue el primer día que Consuelo sintió que estaba perdiendo algo. Luego vinieron los años de universidad en otra ciudad, y con ellos las llamadas cada vez más cortas, las visitas cada vez más espaciadas, y esa forma particular de hablar que adquirió Maximiliano, esa forma cuidadosa de no mencionar ciertos detalles de su origen cuando hablaba con los nuevos amigos que iba haciendo, que era en realidad una forma de borrarlo. Aurelio se lo dijo una vez, con esa honestidad directa que caracterizaba todo lo que hacía. El problema no es que el niño quiera crecer. El problema es que está aprendiendo a crecer mirando hacia arriba, pero sin acordarse de dónde viene el piso que lo sostiene. Consuelo no respondió esa noche. Solo siguió lavando los platos mirando por la ventana de la cocina. Ese paisaje de tejados que conocía de memoria, y que sin embargo nunca le cansaba. Aurelio murió antes de ver terminado el restaurante. No de ninguna enfermedad dramática, sino de esa forma silenciosa en que a veces se va la gente que ha trabajado tanto y tan bien que el cuerpo llega a un punto en que simplemente decide que ya está. Un día estaba revisando los últimos detalles de la obra junto a Consuelo, señalando dónde irían los candelabros que habían elegido juntos en el mercado de antigüedades.
Y semanas después, ya no estaba. Consuelo terminó el restaurante sola. Fue lo más difícil y lo más importante que hizo en su vida. Porque hacerlo fue una forma de seguir hablando con Aurelio. Fue una forma de decirle, aquí está lo que prometimos. Aquí está todo lo que dijimos que íbamos a construir. Y lo hice. Lo hice por los dos. El Palacio Dorado abrió sus puertas con una cena para 20 personas que Consuelo preparó ella misma, sola en la cocina, con Rosario sirviendo las mesas y Jerónimo aprendiendo el oficio con esa seriedad de quien sabe que está entrando en algo que importa. Esa primera noche, cuando el último comensal se fue y el salón quedó vacío, Consuelo se sentó en una de las sillas, puso las manos sobre el mantel blanco y lloró con una mezcla de agotamiento, gratitud y dolor que no tiene un nombre preciso en ningún idioma. Maximiliano, por ese entonces ya instalado en la ciudad donde había hecho su carrera y empezado a construir su propia fortuna, recibió la noticia de la apertura con un mensaje breve. «Qué bueno, mamá. Cuídate». No vino. No vino a la inauguración. No vino en los meses siguientes. Y cuando el restaurante comenzó a ganar reconocimiento, cuando las reseñas empezaron a acumularse y el nombre del Palacio Dorado comenzó a circular en los círculos donde Maximiliano se movía, él simplemente archivó ese dato en algún lugar de su memoria y siguió construyendo su propia historia como si las dos no tuvieran ninguna conexión. Como si una mujer que alguna vez había limpiado pisos no pudiera ser también la dueña del lugar más elegante de la ciudad. Como si esas dos cosas fueran mutuamente excluyentes. Esa noche, sentado frente a Camila en la mesa que Jerónimo le había reservado con una amabilidad que ahora adquiría un significado que él desconocía completamente, Maximiliano pidió el vino de su preferencia, revisó el menú con la familiaridad de quien ha cenado ahí varias veces, y habló de negocios con esa fluidez de quien ha aprendido que en ciertos ambientes la conversación también es una forma de exhibición. Camila lo escuchaba con menos entusiasmo del habitual. «¿Estás bien?», preguntó él en un momento. Ella levantó la vista. «Estoy pensando en esa mujer», dijo con honestidad directa que era una de las cosas que a él le habían gustado cuando la conoció, antes de darse cuenta de que esa misma honestidad podía complicarle la vida. «¿Qué mujer?», preguntó él, aunque sabía perfectamente a quién se refería. «La que estaba limpiando», respondió Camila. «La que dijiste que no era nadie. No era el momento ni el lugar», repitió él con la misma frase que había usado antes. Camila apoyó los codos en la mesa y se inclinó levemente hacia adelante. «Maxi», dijo. «Esa mujer te llamó por tu nombre», te dijo Maxi. «¿Quién es?». Él tomó el vino. «Es una empleada que me conoce de antes», dijo. Era la peor mentira que podría haber elegido. Porque Camila Restrepo no era el tipo de persona que acepta las mentiras cómodas sin cuestionarlas. Era abogada. Llevaba años trabajando en casos donde la verdad se esconde debajo de capas de narrativa construida con cuidado, y había desarrollado un instinto particular para reconocer cuando alguien estaba usando las palabras para cubrir algo en lugar de comunicar algo. Lo miró un momento sin decir nada. Luego volvió a los ojos a su menú. El silencio entre ellos ese momento fue diferente de todos los silencios cómodos que habían compartido antes. Al otro lado del salón, Esteban Cordero terminó su plato, dobló la servilleta sobre la mesa y se inclinó hacia su acompañante. «Voy a saludar a alguien», dijo. «No tardo». Se levantó, atravesó el salón con pasos tranquilos de quien no tiene prisa porque el tiempo es suyo, y desapareció por la misma puerta que Consuelo había cruzado minutos antes. En el corredor de servicio, Consuelo estaba sentada en una de las sillas simples que el personal usaba para los descansos. Rosario le había traído una taza de té, ese gesto pequeño que entre ellas valía más que cualquier discurso. Las dos mujeres habían hablado poco, porque entre personas que se conocen bien hay conversaciones que ocurren sin palabras. Cuando Esteban entró al corredor, Consuelo levantó la vista y le sonrió con esa sonrisa que reservaba para la gente que conoce la historia completa. «Esteban», dijo. Él se sentó frente a ella sin pedir permiso, porque llevaba suficientes años de amistad como para saber que no hacía falta. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy pensando», respondió ella. «¿En él? En él, sí. ¿Y en cuándo fue exactamente que me equivoqué?». Esteban negó con la cabeza. «No te equivocaste», dijo. «Le diste todo lo que tenías.
El problema es que él decidió no mirar. Consuelo envolvió la taza entre las manos. ¿Sabes cuántos años llevo esperando que venga aquí y lo vea con sus propios ojos?, dijo. ¿Cuántas veces imaginé ese momento? No para presumirle nada, no para decirle nada, solo para que lo viera, para que entendiera que la mujer que siempre estuvo limpiando pisos también construyó todo esto. Esteban la miraba en silencio. Y en lugar de eso, dijo Consuelo, vino, y me señaló con el dedo. No hubo dramatismo en cómo lo dijo. No había resentimiento ni rabia en su voz. Solo una especie de asombro sereno, como el de alguien que después de mucho tiempo finalmente comprende la magnitud de una herida que había aprendido a cargar sin nombrarla. Esteban apoyó una mano sobre la de ella. Lo que ese joven hizo esta noche tiene consecuencias, Consuelo. Lo hizo en público, delante de personas que te conocen y personas que no te conocen pero que van a enterarse. Ella asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Consuelo tomó un sorbo de té. Pensó en Aurelio. Pensó en todos los pisos que había fregado antes de que este suelo fuera suyo. Pensó en la libreta de metas que aún guardaba en el cajón superior de su escritorio, con la letra apretada de ambos, con los sueños escritos en tinta que el tiempo no había borrado. Lo que siempre he hecho, dijo por fin, seguir de pie. Rosario, que había escuchado desde el fondo del corredor, cerró los ojos un momento. Jerónimo, que había aparecido en silencio en el umbral, asintió con la cabeza. Y en el salón, sin que ninguno de ellos lo supiera todavía, Pilar Aguirre acababa de terminar de escribir las primeras líneas de algo que al día siguiente iba a sacudir la ciudad entera. La noche en el Palacio Dorado avanzó con esa normalidad aparente que tienen las noches en que algo importante acaba de romperse, pero todavía no ha terminado de caer. Los platos llegaron puntuales. El vino estuvo perfecto. La música siguió flotando sobre las mesas con esa elegancia calculada que hace que la gente se olvide de cuánto tiempo lleva sentada. Maximiliano comió con menos apetito del habitual. No porque la comida no estuviera impecable, sino porque había algo en el aire de esa noche que no se asentaba. Camila habló poco. Respondía sus preguntas con cortesía, pero sin ese calor particular que él asociaba con sus conversaciones. Y varias veces sus ojos recorrieron el salón como si buscara algo, o a alguien. En un momento, Jerónimo se acercó a servir agua, y Maximiliano lo miró por primera vez de verdad. «Oye», dijo, «¿hace cuánto llevas trabajando aquí?». Jerónimo lo miró con esa expresión serena de quien elige cuidadosamente qué mostrar y qué guardar. «Desde el primer día, señor», respondió, «desde que la señora Consuelo abrió esta puerta». Maximiliano frunció el ceño levemente. «¿La señora Consuelo? ¿La dueña?», dijo Jerónimo con una naturalidad perfecta, y se alejó a servir la mesa siguiente. Maximiliano se quedó inmóvil un segundo. Luego miró a Camila, que había escuchado el intercambio y que ahora lo miraba a él con una expresión que él no supo descifrar del todo. «¿La dueña?», dijo Camila en voz baja. Él no respondió. «¿La mujer de antes se llama Consuelo?», preguntó Camila. Hubo un silencio que duró exactamente lo que tardó Maximiliano en darse cuenta de que no había ninguna respuesta que pudiera funcionar en ese momento. «Maxi», dijo Camila, y esta vez no era una pregunta ni una acusación. Era algo más parecido a una petición. «Dime quién es esa mujer». Él apoyó los cubiertos sobre el plato. Miró la vela que ardía en el centro de la mesa, ese pequeño fuego que Consuelo había elegido junto a Aurelio, porque decían que las velas encendidas son una forma de decir que el lugar te espera y que hay luz para cuando llegues. «Es mi madre», dijo por fin. El sonido que hizo Camila no fue de sorpresa dramática. Fue más bien el de alguien que exhala despacio porque acaba de confirmar algo que ya sospechaba, pero que esperaba que no fuera verdad. «¿Tu madre?», repitió. «Ese. ¿Y dijiste que no era nadie?». Maximiliano no respondió. Camila apoyó la servilleta sobre la mesa con un movimiento cuidadoso, casi ceremonioso, como si quisiera darle a ese gesto la seriedad que la situación merecía. «Quiero conocerla», dijo. «Ahora no es el Maxi. Quiero conocerla, ahora». Había algo en el tono de Camila que Maximiliano reconoció de los momentos en que ella decidía algo y no había fuerza en el mundo que la moviera. Era uno de los rasgos que a él más le habían impresionado cuando la conoció. Esa firmeza tranquila,
Esa seguridad que no necesita elevar la voz porque ya tiene todo el peso del mundo de su lado. Se levantó antes de que él pudiera responder. Miró a Jerónimo, que estaba a 2 mesas de distancia, y le dijo con una educación perfecta: ¿Podría indicarme dónde está la señora Consuelo? Jerónimo la miró un segundo. Luego miró a Maximiliano. Luego volvió a mirar a Camila. «Por aquí, señorita», dijo, y la llevó al corredor de servicio. Maximiliano se quedó solo en la mesa, delante de su plato a medio terminar, de la copa de vino que ya no tenía ganas de beber, de los candelabros que ardían sobre mesas que no le pertenecían, aunque por un momento había actuado como si fueran suyas. Esteban Cordero pasó junto a su mesa de regreso hacia la suya. No dijo nada, no lo miró, pero al pasar, dejó caer sobre la mesa, con un gesto completamente natural, como si fuera una carta que había olvidado entregar. Una fotografía pequeña, enmarcada, que hasta esa noche había estado colgada en la pared del corredor de servicio, que era donde Jerónimo guardaba las fotos de los momentos importantes del Palacio Dorado. Era la foto de la inauguración. En ella, una mujer más joven pero con los mismos ojos de siempre, sonreía frente a la puerta del restaurante con las llaves en la mano. A su lado, un hombre mayor con manos grandes y sonrisa tranquila, la miraba a ella en lugar de a la cámara, como si en ese momento lo único que valiera la pena registrar no fuera el edificio, ni la puerta, ni las llaves, sino el rostro de esa mujer. Maximiliano tomó la fotografía, y algo en él, algo que había estado endureciéndose durante años con la misma constancia silenciosa con que se petrifica la madera, comenzó a resquebrajarse. En el corredor de servicio, Camila entró despacio. Consuelo la miró sin sorpresa, como si estuviera esperándola, aunque no la conociera. Rosario se apartó con discreción. Esteban ya no estaba. Solo las 2 mujeres, en ese pasillo estrecho que olía a pan y a limpiador de pisos y a algo que Camila no supo identificar de inmediato, pero que luego reconocería como el olor particular de los lugares que existen con propósito. «Usted es Consuelo», dijo Camila. La mujer mayor asintió. «Soy Camila. Estoy con su hijo». «Lo sé», respondió Consuelo. Hubo una pausa. «Quiero pedirle disculpas», dijo Camila, y lo dijo de una forma que no tenía nada de protocolo ni de formalidad. Lo dijo como alguien que realmente lo siente, y no sabe si eso alcanza, pero necesita intentarlo de todas formas. Lo que pasó esta noche no estuvo bien. Lo que él dijo no estuvo bien. Consuelo la miró un momento en silencio. Tenía esa manera particular de mirar que hace que las personas sientan que están siendo vistas de verdad, no solo observadas. «Usted no tiene nada que disculpar», dijo finalmente. «Usted no dijo nada». «Estuve ahí», dijo Camila, «y no dije nada tampoco». Consuelo asintió con una suavidad que era también un reconocimiento. «¿Usted lo quiere?», preguntó de pronto, con esa directness que tiene la gente que ya no tiene tiempo que perder en rodeos. Camila tardó un momento en responder. «Sí», dijo, «pero hay cosas de él que no entiendo, que no sabía». Consuelo sonrió levemente. «Eso pasa», dijo. «A veces conocemos a las personas desde un solo ángulo y pensamos que es la imagen completa. Pero las personas son muchos ángulos al mismo tiempo». «¿Por qué hace esto?», preguntó Camila, señalando con un gesto el corredor, el trapeador apoyado en la pared, el carro de limpieza. «¿Por qué limpia usted misma, siendo la dueña?». Consuelo pensó un momento antes de responder. «Porque este suelo fue el primero que fue mío», dijo. «Y limpiarle es una forma de no olvidar lo que costó tenerlo. Es una forma de hablarle a mi esposo, que no alcanzó a verlo terminado. Es una forma de decirme a mí misma, cada vez que lo hago, que yo nunca fui menos por el trabajo que hice, que el trabajo que hice me trajo hasta aquí». Camila la miró con los ojos brillantes. «La dignidad no la da el trabajo que haces», dijo Consuelo en voz baja, casi para sí misma. «La dignidad la llevas dentro, y nadie te la puede quitar, a menos que tú se la entregues». Esas palabras quedaron suspendidas en el corredor de servicio como se quedan las palabras que son verdad de las que duelen. Camila cerró los ojos un segundo. Luego los abrió. «Su hijo está en la mesa», dijo. «Solo». «Lo sé», dijo Consuelo. «¿Va a hablar con él?». Consuelo se levantó de la silla despacio. Recogió la taza de té vacía. La puso sobre la bandeja del carrito con un movimiento preciso. Miró a Rosario, que seguía en el fondo del corredor.
Cuando él esté listo, dijo por fin. Yo voy a estar aquí. Camila volvió al salón. Maximiliano tenía la fotografía en la mano cuando ella llegó a la mesa. La estaba mirando con esa concentración que tiene la gente cuando algo que tenía guardado en un cajón de la memoria aparece de repente en la palma de la mano, y ya no hay forma de guardarlo de vuelta. Camila se sentó, tomó la fotografía suavemente de sus manos. La observó. ¿Ese es tu padre?, preguntó señalando al hombre de manos grandes. Ese, respondió Maximiliano. ¿Cuándo murió? Antes de que terminaran el restaurante. ¿Y no lo sabías? ¿No sabías que era suyo? Hubo una pausa demasiado larga. Lo sabía, dijo por fin. Camila lo miró. Lo sabía, pero no quería pensarlo, explicó él con una voz que era la más honesta que había usado en toda la noche. Porque si lo pensaba, si lo reconocía de verdad, tenía que reconocer también todo lo demás. Que mientras yo estaba construyendo mi imagen, mi negocio, mi reputación, ella estaba construyendo esto, sola, sin que yo me molestara en venir a verlo. El aire entre ellos cambió de textura. Ya no era el silencio incómodo de antes. Era algo más pesado y más limpio al mismo tiempo, como el aire después de una tormenta. ¿Y entonces qué fue lo de antes?, dijo Camila en voz baja. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué me asusté?, respondió él. ¿De qué? De que la gente que yo quería impresionar te viera de pie junto a una mujer con un trapeador y pensara que yo soy de ahí, que yo vengo de ahí. Camila lo miró durante un momento que pareció durar mucho más de lo que duró. Maxi, dijo con una suavidad que tenía filos debajo, esa mujer construyó el restaurante más importante de esta ciudad con sus propias manos. Viene de donde nadie venía con la intención de llegar a donde ella llegó. Y tú me la presentaste como nadie. Él no respondió. ¿Sabes lo que eso dice de ti?, continuó ella. No de ella, de ti. Maximiliano apoyó los codos en la mesa y cubrió el rostro con las manos. Era un gesto pequeño que en una persona que siempre tenía el control resultaba enorme. No sé cómo arreglar esto, dijo desde detrás de las manos. Empieza por ir a hablar con ella, dijo Camila. ¿Qué le digo? La verdad, respondió ella, que eres un cobarde que se equivocó, que lo sabes y que lo sientes. Maximiliano levantó la cara. Tenía una expresión que ella no le había visto antes. No era la del hombre seguro que conocía. Era la de alguien que acaba de mirarse en un espejo y no reconoce completamente lo que ve. Eso no alcanza, dijo. No, dijo Camila, pero es el único lugar desde donde se puede empezar. En ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, Pilar Aguirre había terminado el texto en el teléfono. Lo había revisado 2 veces, había dudado un tercer segundo y lo había publicado. No era un artículo extenso. Era apenas un texto de 3 párrafos acompañado de una sola fotografía que había tomado desde su mesa con la discreción de alguien que lleva años capturando momentos sin que nadie lo note. En la foto se veía la escena completa. La mujer de cabello plateado con el trapeador, la mano extendida del hombre señalando, el salón elegante de fondo con los candelabros ardiendo sobre las mesas. La composición era perfecta, no porque Pilar la hubiera buscado, sino porque la verdad, cuando se captura tal cual es, rara vez necesita encuadre. El texto decía: esta noche en el Palacio Dorado, un hombre señaló a la mujer que limpiaba el salón y dijo: ella no es nadie, solo viene a limpiar. Lo que ese hombre no sabe, o quizás sí sabe, y prefiere ignorar, es que esa mujer fundó este restaurante con sus propias manos hace más de una década. Lo construyó sola después de perder a su esposo, y es la razón por la que hoy está sentado en una de las mesas más exclusivas de la ciudad. La señora Consuelo Vargas no necesita que nadie la defienda. Pero hay cosas que merecen ser vistas. A esa hora de la noche, la gente está en sus teléfonos. El texto de Pilar comenzó a circular antes de que Maximiliano se levantara de la mesa. Las primeras reacciones llegaron de personas que conocían el Palacio Dorado, luego de personas que no lo conocían, pero que conocían el tipo de historia, luego de personas que simplemente habían visto el nombre en sus redes y habían entrado a ver de qué se trataba. Para cuando Maximiliano llegó al corredor de servicio buscando a su madre, su nombre ya aparecía en 3 hilos de conversación distintos en la misma red social, y la fotografía de Consuelo con el trapeador
había sido compartida con comentarios que iban desde la indignación pura hasta la admiración por la forma en que ella había respondido. Lo que había en el corredor de servicio cuando Maximiliano empujó esa puerta era lo que él menos esperaba encontrar. No una escena de confrontación, no una mujer herida esperándolo con reproches, no el dramatismo que habría justificado seguir evitando lo que tenía que enfrentar. Consuelo estaba de pie junto a una mesita de acero inoxidable, revisando con Fernanda el menú del día siguiente. Hablaban con esa naturalidad de dos personas que llevan años construyendo algo juntas, señalando páginas, haciendo anotaciones, negociando los detalles pequeños que son en realidad los cimientos de algo grande. Cuando escuchó la puerta, Consuelo levantó la vista. Madre e hijo se miraron en el umbral del corredor de servicio del restaurante que ella había construido y que él había pisado esta noche sin saber, o sin querer saber, la historia que tenía debajo de los pies. Fernanda cerró el cuaderno, guardó el lápiz en el bolsillo del delantal y dijo algo breve sobre revisar los pedidos de la mañana. Desapareció por la puerta trasera con la discreción de alguien que sabe cuándo retirarse. Maximiliano y Consuelo estaban solos. Él dio un paso al frente. Se detuvo. Miró el suelo. Ese suelo que ella había limpiado tantas veces. Ese suelo que era parte de ella de una forma que él nunca había querido entender del todo. «Mamá», comenzó. Consuelo esperó. «Lo que dije antes fue...». Él buscó la palabra y ninguna de las que encontró le pareció suficiente. «Fue un error», dijo. «Fue cruel. Y no tengo ninguna excusa que valga». Ella lo miraba sin moverse. «He estado alejándome durante años», continuó él. «No de ti, sino de lo que representas. Como si lo que tú eres, lo que hiciste, lo que somos, fuera algo de lo que había que distanciarse para poder llegar donde quería llegar. Y esta noche lo hice delante de todo el mundo y delante de la persona que...». Se le quebró un poco la voz. «No mucho. Lo suficiente. La persona que más me importa», terminó. Consuelo se tomó un momento. Apoyó las manos sobre la mesita de acero. Lo miró con esa profundidad que él llevaba años evitando encontrarse. «¿Sabes cuándo empezó?», dijo por fin. Él la miró sin entender. «El día que llegué a buscarte al colegio con el almuerzo que preparé desde temprano», dijo ella. «Y tú te avergonzaste. Yo lo vi, Maxi. Lo vi en tu cara. Y pensé que era cosa de la edad, que pasaría. Pero no pasó. Solo se fue haciendo más grande y más silencioso al mismo tiempo, que es la peor combinación». Maximiliano sintió el peso de esas palabras como algo físico. «Nunca te enseñamos a avergonzarte», dijo Consuelo. «Tu padre y yo. Nunca te dijimos que limpiar pisos era menos que nada. Nunca te enseñamos a mirar a las personas que trabajan con las manos como si fueran invisibles. No sé de dónde lo aprendiste, pero en algún momento lo aprendiste. Y hoy lo usaste contra mí». Él abrió la boca. «No te estoy pidiendo que te expliques», dijo ella. «Te estoy pidiendo que lo escuches, que lo dejes entrar, porque si no entra, no cambia nada». Maximiliano cerró la boca. «Lo que construí aquí», continuó ella mirando las paredes del corredor como si a través de ellas pudiera ver todo el restaurante, todo el edificio, todos los años. «No lo hice para demostrarte nada. Lo hice porque era lo que tenía que hacer, porque tu padre y yo lo habíamos prometido. Y cuando él se fue, me quedé yo sola con esa promesa. Y decidí que una promesa hecha con amor no se abandona porque la persona que la hizo contigo ya no esté». Sus ojos brillaban pero no lloraba. «Llevo años esperando que vengas aquí y lo veas», dijo. «No para presumirte nada, solo para que veas lo que se puede construir cuando uno no tiene miedo de dónde viene». Maximiliano sintió algo moverse dentro de él. Algo que llevaba mucho tiempo quieto en un lugar donde él había decidido no mirar. «Lo siento», dijo. Y lo dijo de una forma que no tenía nada de protocolo. Era la primera vez en muchos años que Maximiliano Vargas decía algo sin calcular previamente cómo iba a sonar. Consuelo lo miró un momento largo. «Lo sé», dijo. Y esas dos palabras, sencillas y directas, contenían todo lo que una madre que ha esperado durante años puede decirle a un hijo que finalmente llega. Al día siguiente, la ciudad amaneció hablando del Palacio Dorado. El texto de Pilar Aguirre había viajado durante la noche con esa velocidad particular que tienen las historias que tocan algo real. No era una historia de escándalo puro. Era algo más complicado, más humano,
más difícil de reducir a un comentario rápido. Y eso, precisamente eso, era lo que la hacía imparable. Las personas que conocían el restaurante compartían sus propias experiencias con la señora Consuelo. La mesa que les reservó sin cargo la noche que les cancelaron el evento, el postre que mandó a la cocina cuando supo que era el cumpleaños de alguien que no había pedido celebración, la forma en que siempre recordaba los nombres de los hijos y preguntaba por ellos, aunque hubieran pasado meses desde la última visita. Las personas que no la conocían compartían por el peso de la imagen, esa fotografía que capturaba algo que muchos reconocían aunque nunca lo hubieran visto exactamente así. La persona que construyó todo, de pie con el trapeador en la mano, siendo señalada como si no existiera. Para las primeras horas de la mañana, el nombre de Consuelo Vargas era conocido en toda la ciudad, y el nombre de Maximiliano también. Rosario entró a la oficina de Consuelo con el teléfono en la mano y la expresión de quien tiene que dar una noticia que no sabe exactamente cómo clasificar. «Hay muchos mensajes», dijo, «de personas que quieren hacer una reserva, de medios que quieren hablar con usted, de una fundación que dice que lleva tiempo queriendo contactarla. Y hay algo más». «¿Qué más?». Rosario dudó un segundo. «El empresario Cordero envió una carta esta mañana. Dice que hay un evento benéfico la próxima semana al que lo invita de siempre, pero que esta vez quiere que usted sea la oradora principal». Consuelo levantó la vista de los papeles que tenía sobre el escritorio. «¿Yo?», dijo. Rosario sonrió levemente. «Usted, señora». Consuelo pensó en eso. Luego pensó en Maximiliano. Luego pensó en la conversación del corredor de servicio, en la forma en que él había dicho «lo siento» con esa voz que era quizás la primera voz completamente honesta que ella le había escuchado en años. Luego pensó en la fotografía de la inauguración que Esteban había dejado sobre la mesa, en el rostro de Aurelio mirándola a ella en lugar de a la cámara. «Dile que sí», dijo. Rosario asintió y salió de la oficina. Consuelo giró la silla hacia la ventana. Desde ahí podía ver la parte trasera del jardín que había mandado a construir para que los comensales de los días buenos pudieran cenar al aire libre. Los rosales que ella misma plantó el primer año, que habían tardado 2 temporadas en florecer, pero que ahora eran parte del paisaje del lugar con la misma naturalidad con que forman parte del paisaje los árboles viejos. Todo lo que se planta con paciencia termina tomando su forma, pensó. Todo. Del otro lado de la ciudad, en el departamento amplio que Maximiliano había comprado con el primer gran contrato de su empresa, ese espacio decorado con la precisión aséptica de quien elige los muebles pensando en lo que comunicarán antes de pensar en si serán cómodos. Camila preparaba café sin apuro mientras Maximiliano revisaba su teléfono con una expresión que ella ya conocía pero que nunca había visto exactamente así. No era la expresión del hombre que revisa el teléfono buscando oportunidades o amenazas. Era la expresión de alguien que está leyendo algo sobre sí mismo escrito por desconocidos y reconociendo que tienen razón. «¿Cuánta gente lo vio?», preguntó Camila sin mirarle. «Suficiente», dijo él. Ella trajo los cafés y se sentó frente a él. «Maxi», dijo, «¿qué vas a hacer?». Él dejó el teléfono. Miró el café. «No la imagen pública», dijo en voz baja, casi hablando consigo mismo. «Lo que tengo que hacer con ella no es para la imagen». Camila esperó. «Necesito hablar con ella de verdad», continuó. «No de la forma en que hablamos anoche, que fue real, pero fue solo el principio. Necesito sentarme con ella y escuchar todo lo que no escuché durante todos estos años. Y eso va a doler. Y tiene que doler». Camila lo miraba con atención. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», dijo él. «¿Qué?». «Que mientras estaba en ese restaurante sintiéndome orgulloso de mí mismo, de todo lo que construí, de todo lo que logré. Estaba sentado encima de algo que ella construyó. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde para que no hubiera testigos». Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, «Quizás los testigos son exactamente lo que hacía falta». Él la miró. «A veces necesitamos que alguien más vea lo que estamos haciendo para que nosotros podamos verlo también», explicó ella. «No porque nos importe el juicio ajeno, sino porque el nuestro propio lleva mucho tiempo mirando para otro lado». Maximiliano se levantó, tomó el café, fue hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad desplegarse con esa indiferencia hermosa que tienen las ciudades grandes, que siguen girando sin importar lo que uno haga o deje de hacer. «Voy a ir a verla»,
dijo. Hoy, no cuando sea el momento correcto. Hoy. Camila asintió. Yo también quiero conocerla mejor, dijo. Si ella quiere. Él sonrió. Una sonrisa pequeña, sin ese brillo calculado que usaba en los ambientes de negocios. Una sonrisa de las que salen sin aviso. Le va a gustar, dijo. ¿Yo? Tú, confirmó. Le gustan las personas que dicen lo que piensan. Hubo algo en ese momento, en esa conversación sencilla con los cafés sobre la mesa y la ciudad detrás de la ventana, que era diferente de todo lo que habían compartido antes. Era más pequeño y más real. Era de los momentos que no se planifican y que después resultan ser los que importan. Esa tarde, Maximiliano llegó al Palacio Dorado por la entrada trasera, no porque quisiera evitar a nadie, sino porque era la entrada que usaba quien formaba parte de ese lugar y por primera vez en su vida adulta quería llegar como alguien que pertenece y no como alguien que visita para impresionar. Jerónimo lo vio entrar. No dijo nada, solo asintió con la cabeza con ese gesto que ya le había dedicado la noche anterior a Consuelo. Rosario lo vio desde el fondo del pasillo y evaluó la situación en 2 segundos con la eficiencia de quien lleva años leyendo personas en este corredor. La señora Consuelo está en la cocina, dijo, probando el menú de la semana. Él asintió. Gracias. Entró a la cocina por la puerta de servicio. El calor fue lo primero, ese calor denso y aromático que tienen las cocinas de restaurante cuando están en plena producción, que mezcla el vapor del caldo con el aroma del pan y el fondo persistente de las especias que han impregnado las paredes durante años. Consuelo estaba junto a Fernanda frente al fogón principal. Probaba algo de una cuchara pequeña. Fruncía el ceño con esa concentración que tienen las personas que saben exactamente lo que buscan, aunque no siempre puedan describir con palabras qué es ese algo. Un poco más de sal, dijo, y ajusta el tiempo del fuego. Está perdiendo el fondo. Fernanda anotó, asintió, ajustó. Cuando Consuelo se dio vuelta y vio a Maximiliano parado en el umbral de la cocina, con la expresión de alguien que ha llegado sin saber bien qué decir pero sabiendo que necesitaba venir, se limpió las manos en el delantal y lo miró un momento. «Ven», dijo, y fue hacia la pequeña sala de reuniones al fondo de la zona de servicio, donde ella tomaba las decisiones importantes, donde estaban los cuadros de planificación y los archivos, y la libreta de metas que colgaba de la pared desde el primer día, y que seguía ahí con la letra apretada de ambos, aunque las metas de esa libreta hacía años que habían sido superadas. Se sentaron frente a frente sobre la mesa de trabajo, sin menú, sin velas, sin la música calculada del salón. «Quiero que me cuentes», dijo Maximiliano, «todo lo que no te pregunté». Consuelo lo miró. «¿Tienes tiempo?», dijo ella. Él apoyó las manos sobre la mesa. «Todo el que haga falta». Y Consuelo comenzó a hablar. Le habló del terreno que compraron a plazos, del arquitecto escéptico, de las primeras semanas de obra cuando ella misma movía materiales, porque los trabajadores fallaban y el presupuesto no permitía desperdiciar un día. Le habló de la noche que se quedó sola en el salón vacío, con las mesas sin poner y las sillas apiladas en las esquinas, y lloró durante media hora antes de levantarse y empezar a poner las mesas ella sola porque Aurelio le había enseñado que el trabajo es la respuesta a casi todos los miedos que no tienen nombre. Le habló del primer año, difícil, de los proveedores que tardaban en confiar en una mujer que venía de la nada con un restaurante que nadie conocía todavía. De la noche que Esteban Cordero entró por primera vez a cenar, mandado por una referencia de alguien que ya lo había olvidado, y que al salir dijo en voz alta en la puerta que ese era el mejor restaurante que había pisado en la ciudad, y que esa frase sola valió por meses de publicidad. Le habló de la primera crítica importante, de la primera reseña que los puso en el mapa, del momento en que la lista de espera comenzó a hacerse tan larga que tuvieron que abrir una segunda sala en el espacio que en los planos originales estaba destinado a oficinas. Le habló de Aurelio, de cómo lo extrañaba, de cómo a veces, cuando pasaba algo bueno en el restaurante, miraba hacia arriba por reflejo, buscando la forma de contárselo, de cómo había aprendido a llevar esa conversación interna con él que nunca terminaba del todo porque el amor de esa calidad no termina solo porque la persona ya no esté. Y le habló también de él, de Maxi, de los años de espera, de las llamadas cortas, de las navidades que pasaron sin que él viniera,
de las veces que ella había mirado desde la puerta del restaurante hacia la calle, pensando que quizás esa noche llegaría, que quizás esa noche sería la noche en que simplemente aparecería por esa puerta y vería lo que ella había construido con sus propias manos. Lo dijo sin acusación. Lo dijo con la honestidad tranquila de quien ya ha procesado el dolor y lo ha transformado en algo que puede nombrarse. Maximiliano escuchó todo. No interrumpió. No se defendió. No intentó reencuadrar nada desde su propia perspectiva. Solo escuchó, con esa atención que tiene la gente cuando sabe que lo que está recibiendo es más importante que cualquier cosa que pudieran decir. Cuando Consuelo terminó, el silencio fue de los que pesan bien, de los que tienen densidad de algo real. «Soy lo que eres», dijo Maximiliano por fin. Y lo negué. «Ese», dijo ella. «Y me va a costar tiempo entender completamente lo que eso significa». «Ese», repitió ella. «Pero ya empezaste. Y empezar desde la verdad es diferente de empezar desde otra parte». Él la miró. «Mamá». Ella levantó una ceja. «¿Cuándo fue la última vez que te dije que me siento orgulloso de ti?» El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. Era el silencio de alguien que busca en la memoria y no encuentra la respuesta que debería estar ahí. «No lo recuerdo», dijo ella con honestidad. «Me avergüenza eso», dijo él. Consuelo asintió. Luego dijo, «Me alegra que lo digas ahora». Él extendió una mano sobre la mesa. Consuelo la tomó. Y en esa sala de trabajo, rodeados de cuadros de planificación y archivos, y la libreta que seguía colgada en la pared, madre e hijo se encontraron de una forma que no habían sabido encontrarse en años. Los días que siguieron fueron días de transformación. No del tipo ruidoso, no del tipo que se anuncia, sino del tipo que ocurre en silencio mientras la vida sigue girando y que solo se puede ver bien cuando uno lo mira desde cierta distancia. Pilar Aguirre publicó un segundo texto, esta vez más largo, en el que contaba la historia del Palacio Dorado desde el principio. Lo hizo con el permiso de Consuelo, a quien le pidió una entrevista y quien aceptó no porque quisiera protagonismo, sino porque entendió que a veces las historias necesitan ser contadas completas para que tengan el peso que merecen. El texto se llamó La Fundadora, y en él Pilar contaba con detalle lo que Consuelo había construido, los años que le habían costado, el nombre de Aurelio, la libreta de metas, el primer año difícil, la frase de Esteban en la puerta, todo lo que hacía que ese restaurante fuera más que paredes y candelabros. El texto circuló más que el primero, y esta vez los comentarios tenían otro tono. Ya no era solo la indignación por lo que había pasado esa noche. Era admiración, era reconocimiento, era esa emoción particular que surge cuando alguien que venía de lo que no promete nada llega muy lejos, y uno siente que ese logro le pertenece de alguna manera a todos los que también venían de lo que no prometía nada. Consuelo respondió a algunos de esos comentarios personalmente, desde su teléfono, en las madrugadas cuando el restaurante ya había cerrado, y ella se quedaba un rato más en la oficina revisando los números del día. Respondía con frases breves, sin adornos, con esa honestidad directa que era parte de quien era. «Gracias. Siga construyendo. El trabajo honesto nunca miente. La dignidad no necesita defensa, solo presencia». Esas respuestas también circularon. La gente las compartía como si fueran máximas de alguien muy sabio, aunque Consuelo las había escrito sin pensar demasiado, simplemente diciéndole a los desconocidos lo que le diría a cualquier persona que se sentara frente a ella en ese corredor de servicio. En la empresa de Maximiliano, las semanas que siguieron fueron semanas de conversaciones difíciles. Su socio Nicolás, que llevaba años trabajándole y que lo conocía bien, fue el primero en sentarse con él y hablar sin rodeos. Le dijo que lo que había pasado esa noche ya era conocido en los círculos en que se movían, que había quienes decían que era un problema de imagen que debía manejarse, que había otros que decían que no había imagen que manejar, que simplemente había algo que era cierto y que hablaba por sí solo. Maximiliano lo escuchó y luego le dijo algo que Nicolás no esperaba. Le dijo que no había ninguna crisis de imagen. Le dijo que había una persona a quien había tratado mal en público y a quien había tratado mal en privado durante muchos años, y que lo primero era arreglarlo en privado antes de hacer cualquier cosa para el mundo exterior.
Nicolás lo miró un momento, y luego asintió con el respeto particular que se le tiene a alguien que acaba de decir algo completamente honesto cuando podría haber elegido lo conveniente. El evento benéfico al que Esteban Cordero había invitado a Consuelo como oradora principal era una reunión anual de fundaciones y empresarios de la ciudad que trabajaban en programas de emprendimiento para personas de escasos recursos. Era el tipo de evento al que Consuelo normalmente habría declinado con educación, no porque no le importara la causa, sino porque no se consideraba a sí misma alguien que tenía cosas importantes que decir en un escenario. Pero algo había cambiado después de esa noche en el restaurante, no en el mundo, sino en ella. Como si la humillación pública, en lugar de reducirla, hubiera terminado de clarificar algo que ya estaba ahí, pero que no había encontrado la forma de expresarse del todo. Preparó lo que iba a decir sentada en su oficina, a mano, en una libreta nueva que compró específicamente para eso. No preparó un discurso formal, preparó una conversación. Las cosas que diría si alguien le pidiera que hablara sobre lo que sabe, no sobre lo que ha logrado, sino sobre lo que sabe a fuerza de haberlo vivido. La noche del evento, Maximiliano llegó con Camila. Se sentaron en la audiencia, entre empresarios y funcionarios, y representantes de fundaciones y jóvenes emprendedores que habían sido invitados para escuchar a las personas que hablaban desde la experiencia real. Consuelo estaba en la primera fila, esperando su turno. Llevaba el mismo porte de siempre, esa espalda recta, esas manos tranquilas. Cuando Esteban la presentó, lo hizo con una brevedad que fue en realidad una forma de respeto. Les voy a pedir que escuchen a alguien que construyó uno de los restaurantes más reconocidos de esta ciudad partiendo de cero, que lo hizo con sus propias manos después de perder a su compañero de vida, y que hace poco vivió una noche que muchos de ustedes ya conocen. No voy a agregar nada más, porque lo que tiene para decir vale más que cualquier presentación que yo pudiera hacer. Consuelo subió al escenario. Miró a la audiencia durante un momento que a ella le pareció corto, y a los presentes pareció largo. Luego comenzó. Quiero empezar diciéndoles algo que nadie me dijo a mí cuando era joven, y que me habría cambiado muchas cosas si alguien me lo hubiera dicho a tiempo. El trabajo que haces no define lo que vales. Lo que vales lo defines tú, antes y después de cualquier trabajo que hagas. Hizo una pausa. Yo limpié pisos durante muchos años. Atendí mesas, cargué materiales. Trabajé en horarios que la mayoría de las personas no conocen porque comienzan antes de que el día tenga nombre. Y nunca, ninguno de esos trabajos me quitó nada. Al contrario, cada uno me enseñó algo que no se aprende en ningún otro lugar. Me enseñó a conocer los materiales con las manos, a entender lo que significa que un espacio esté limpio y cuidado, a valorar el trabajo de las personas que están detrás de cada cosa que usamos y que raramente vemos. Me enseñaron que la dignidad no es una posición. La dignidad es una actitud. Se escuchó el silencio que tienen las audiencias cuando están realmente escuchando. Ese silencio que es diferente del que hay cuando las personas están calladas, pero pensando en otras cosas. Hace poco alguien me señaló con el dedo en un lugar lleno de gente y dijo que yo no era nadie, que solo venía a limpiar. Guardó silencio un momento. Esa persona me dolió. No por las palabras en sí, sino porque era alguien a quien quiero. Y porque esas palabras, dichas así, en ese contexto, me dijeron algo que ya sabía pero que nunca había querido ver tan claro. Que en algún momento habíamos construido un mundo donde el trabajo de las manos vale menos que el trabajo del traje. Donde la persona que limpia el suelo que todos pisamos es invisible hasta que alguien decide que es conveniente que deje de serlo. Miró hacia la audiencia. Maximiliano estaba en la quinta fila. Sus ojos se encontraron por un segundo. Pero quiero decirles algo sobre ese momento, continuó ella. Cuando esa persona dijo eso, yo no respondí con rabia. Respondí con la verdad. Porque la verdad no necesita un tono alto ni un gesto dramático. La verdad solo necesita ser dicha. Les dije, estás en mi restaurante. No lo dije para ganar. No lo dije para humillar. Lo dije porque era cierto. Y a veces la única respuesta que importa es la que simplemente describe lo que es. Alguien en la audiencia aplaudió. Un solo aplauso espontáneo que fue seguido inmediatamente por varios más, y luego por un silencio que pedía que siguiera. Consuelo siguió. Construí el Palacio Dorado con mi esposo, con Aurelio, que tenía las manos más grandes que he visto en mi vida y la voz más tranquila del mundo,
y que me enseñó que la cocina es un lenguaje, y que cuando uno cocina con amor, ese amor viaja en el plato hasta la mesa de la persona que come y llega sin que nadie se lo explique. Lo construimos sobre un terreno que compramos a plazos durante años. Lo construimos con un presupuesto que nunca sobró y con una voluntad que nunca faltó. Lo construimos con la certeza de que los sueños que se ganan con trabajo honesto tienen una solidez particular que los sueños fáciles no tienen. Se le humedeció la voz. Solo un instante. Luego siguió. Aurelio no llegó a verlo terminado. Se fue antes. Y yo terminé sola lo que habíamos empezado juntos. Porque cuando uno promete algo con amor, la promesa no caduca aunque la persona ya no esté. Se escuchó en la sala algo que no era aplauso ni silencio. Era esa respuesta colectiva e involuntaria que surge cuando un grupo de personas siente al mismo tiempo que lo que acaban de escuchar es verdad de las que cambian algo adentro. Lo que quiero dejarles hoy, dijo Consuelo, no es la historia de lo que construí. Es esto. Nunca le tengan vergüenza al trabajo que los trajo hasta donde están. Nunca miren hacia atrás con vergüenza el lugar del que vienen. El origen no es una limitación. Es el material con el que están hechos. Y el material que se forja con dificultad es siempre el más resistente. Hizo una pausa larga, del tipo que hace quien sabe que las palabras necesitan espacio para asentarse. Hay personas en esta sala que empezaron desde lo que no prometía nada, que trabajaron con las manos cuando nadie quería contratar sus ideas, que limpiaron espacios que no eran suyos antes de construir los que son suyos. A ustedes les digo, sigan, no porque el esfuerzo sea fácil, sino porque el esfuerzo honesto construye algo que ningún atajo puede construir. Construye un tipo de persona que se puede mirar en el espejo todos los días y reconocerse. Y si algún día alguien los señala con el dedo y dice que no son nadie, recuerden esto. Las personas que señalan con el dedo suelen tener las manos vacías. Las personas que construyen tienen las manos ocupadas. El aplauso comenzó antes de que ella terminara la última frase. No fue un aplauso de protocolo ni de cortesía. Fue el tipo de aplauso que comienza desde abajo, desde esa parte de las personas que no calcula sino que responde. Consuelo bajó del escenario con la misma calma con que había subido. En la quinta fila, Maximiliano aplaudía de pie. Camila, a su lado, tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero estaba cerca. Era el tipo de emoción que surge cuando uno escucha algo que ya sabía pero que nunca había escuchado formulado con tanta claridad. Cuando Consuelo llegó al nivel de la audiencia, Maximiliano salió de su fila y fue hacia ella. Se encontraron en el pasillo lateral del salón de eventos, lejos del escenario pero todavía dentro del ruido del aplauso que seguía resonando. Él no dijo nada, solo la abrazó. Y Consuelo lo dejó. Lo dejó con esa forma de los abrazos entre personas que llevan mucho tiempo sin saber cómo abrazarse y que de repente encuentran el camino. Las semanas que siguieron al evento fueron semanas de reconstrucción. No del tipo dramático que ocurre en los finales de las historias contadas con prisa, sino del tipo verdadero, que requiere tiempo, paciencia y la disposición de ambas partes a seguir apareciendo aunque sea incómodo. Maximiliano comenzó a ir al Palacio Dorado los fines de semana. Al principio venía solo, antes de que el restaurante abriera, y se sentaba con Consuelo en la cocina mientras ella revisaba los pedidos de la semana. Hablaban de todo y de nada, de la misma manera en que los jardineros riegan las plantas antes de saber si van a florecer, simplemente por convicción de que el agua y el tiempo hacen su trabajo aunque uno no lo vea de inmediato. Jerónimo, que llevaba años leyendo las dinámicas del restaurante con la precisión de un narrador experimentado, observaba esas visitas desde la distancia con algo que no era exactamente satisfacción, pero se le parecía. Le comentó a Rosario una mañana, mientras preparaban las mesas para el servicio del mediodía, que algunas cosas necesitaban romperse para poderse arreglar mejor. Rosario respondió que eso dependía de quién limpiaba los pedazos. Jerónimo rió, y luego dijo que en ese caso estaban en el lugar correcto. Camila se convirtió en presencia regular también. No de la forma forzada de quien intenta ganarse a alguien, sino con esa naturalidad de las personas que genuinamente son curiosas por las demás personas y que encuentran en Consuelo a alguien cuya historia vale la pena escuchar de principio a fin. Aprendió el nombre de todos los proveedores principales. Aprendió a distinguir los diferentes tipos de silencio en la cocina, el que significa que todo va bien
y el que significa que algo necesita atención. Aprendió que Consuelo no pedía ayuda directamente, pero que siempre se podía saber cuándo la necesitaba por la forma en que miraba el techo antes de hablar. Una tarde, mientras las dos esperaban que Maximiliano terminara una llamada de trabajo que se había extendido más de lo previsto, Camila le preguntó a Consuelo algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. ¿Cómo supo que iba a funcionar? El restaurante. ¿Cómo supo? Consuelo pensó antes de responder. No supe, dijo. Creí. No es lo mismo. No. Saber es tener certeza. Creer es avanzar sin ella. Yo no tenía certeza de nada. Tenía trabajo y voluntad, y el recuerdo de mi esposo diciéndome que todo lo que se construye bien tarda en ceder. Me aferré a eso. Camila guardó esa respuesta en el lugar donde se guardan las cosas que se van a necesitar más adelante. La fundación que había contactado al restaurante después del texto de Pilar terminó desarrollando un proyecto con Consuelo. Se llamaba Manos que Construyen, y su objetivo era vincular a mujeres que habían trabajado en oficios considerados menores con herramientas de capacitación en gestión y emprendimiento. Consuelo aceptó ser parte del consejo asesor con la única condición de que no iba a aparecer en fotografías de inauguración sin haber hecho algo concreto primero. Que los nombres importan menos que los hechos, y que los hechos importan menos que los resultados que cambian vidas reales. La coordinadora de la fundación, una mujer joven llamada Inés Durán, que llevaba 5 años trabajando en proyectos sociales, con la paciencia de quien sabe que el cambio real se mide en décadas y no en ciclos de noticias, quedó impresionada por esa postura. Le dijo a su equipo esa misma tarde que esa era la diferencia entre las personas que querían hacer el bien y las personas que simplemente querían que las vieran haciéndolo. Consuelo no se enteró de ese comentario, pero si se hubiera enterado, probablemente habría sonreído y vuelto a lo que estaba haciendo. La historia del Palacio Dorado siguió siendo mencionada durante semanas en conversaciones y artículos y columnas de opinión, y cada vez que aparecía, lo hacía desde un ángulo distinto. Algunos hablaban de la clase social y de cómo las personas que vienen de abajo tienen que demostrar más para recibir menos reconocimiento. Otros hablaban de las madres y de las formas en que las sociedades subvaloran el trabajo de las mujeres que construyen en silencio. Otros, los que Consuelo leía con más atención, hablaban de la dignidad del trabajo y de cómo la forma en que tratamos a las personas que hacen los trabajos que nadie nota dice más sobre nosotros que la forma en que tratamos a quienes tienen poder. En uno de esos artículos, un escritor cuyo nombre Consuelo no conocía, escribió una frase que Rosario le leyó en voz alta una mañana mientras tomaban café en la oficina. La señora Vargas no necesitó responder con elocuencia. Respondió con la verdad más sencilla y más devastadora que puede pronunciar un ser humano. Estás en mi restaurante. En esas 4 palabras hay una lección que ninguna escuela de negocios enseña y que ningún título otorga. Consuelo escuchó la frase. Se quedó un momento en silencio. Luego dijo, ¿tienes más café? Rosario soltó una carcajada. Y en ese reír había algo que era alegría pura, el tipo de alegría que nace cuando las personas que uno quiere están bien y el lugar que uno ayudó a construir sigue firme. La primera vez que Maximiliano entró a la cocina del Palacio Dorado, no como visita sino como alguien que venía a aprender, fue una mañana antes del servicio del mediodía. Lo hizo porque lo pidió, sin que nadie se lo sugiriera. Llegó con ropa de trabajo. Se paró junto a Fernanda y le dijo que quería entender cómo funcionaba la cocina. No el menú, no los números, la cocina, el proceso. Lo que pasaba entre el momento en que llegaban los ingredientes y el momento en que el plato salía al salón. Fernanda lo miró con esa expresión evaluadora que tiene la gente que ha pasado años construyendo algo y que no acepta que nadie entre en ese espacio sin entender que el espacio merece respeto. Entonces empieza por aquí, dijo, y le señaló la mesada de preparación. Maximiliano pasó esa mañana cortando, pelando, midiendo. Sus manos, acostumbradas a escribir en teclados y firmar documentos, encontraron en ese trabajo una torpeza inicial que fue desapareciendo lentamente con la concentración y la repetición. Fernanda le corrigió la técnica del cuchillo 2 veces, y él agradeció las correcciones con una humildad que no le había visto antes, que era nueva en él, que venía de un lugar genuino. Consuelo pasó por la cocina en un momento y los vio. Se detuvo en el umbral. Miró a su hijo con el cuchillo en la mano.
concentrado sobre la mesada, con una mancha de preparación en el antebrazo y la expresión seria de quien está aprendiendo algo real. Se quedó parada ahí apenas unos segundos. Luego siguió de largo. Pero antes de desaparecer por el corredor, sonrió. Era la sonrisa de alguien que acaba de ver algo que llevaba mucho tiempo esperando ver. No un logro, no un resultado, solo una disposición, solo la voluntad de poner las manos donde las palabras no alcanzan. Era la sonrisa de Aurelio. Era esa misma sonrisa que él tenía cuando algo en la cocina salía bien. Esa que no era de orgullo sino de reconocimiento, de saber que las cosas tienen su lugar y que cuando algo llega al lugar que le corresponde, el mundo hace un ruido suave y casi imperceptible que solo las personas que prestan atención pueden escuchar. Consuelo lo escuchó esa mañana y le respondió en silencio, de la única manera en que uno puede responderle a las promesas cumplidas, siguiendo adelante. Meses después, el Palacio Dorado recibió una distinción regional como uno de los establecimientos más destacados de la ciudad, no solo por la calidad gastronómica, sino por su historia y por su impacto en la comunidad. En el acto de reconocimiento, Consuelo subió al escenario, recibió la placa de manos del presidente de la asociación que la otorgaba y dijo 3 frases que fueron fotografiadas y compartidas por varias de las personas presentes. Dijo: «Esto es de todos los que creyeron cuando todavía no había nada que ver», dijo, «y de uno en particular que ya no está, pero que siempre supo que íbamos a llegar». Y dijo: «El trabajo honesto no pide permiso para dejar huella». En la primera fila, Maximiliano aplaudía, Camila, a su lado, también. Jerónimo, de pie al fondo del salón porque era un acto al que había asistido como invitado personal de Consuelo, aplaudía con esa seriedad contenida que tiene la gente que siente las cosas profundo, aunque no las exprese de forma ruidosa. Rosario, junto a Fernanda, aplaudía y lloraba con esa combinación perfectamente razonable de emociones que tienen las personas que han trabajado al lado de alguien durante mucho tiempo y que saben que ese reconocimiento no es solo de la persona que está en el escenario, sino de todos los que pusieron algo ahí. Inés Durán, desde su mesa, tomó nota de las 3 frases. Luego cerró el cuaderno y simplemente las dejó estar. Esa noche, después de que el acto terminó y el restaurante cerró y el personal se fue despidiendo en grupos pequeños con esa camaradería particular de los equipos que han construido algo juntos durante años, Consuelo se quedó un rato más en el salón vacío. Apagó las luces grandes y dejó solo las velas que siempre quedaban ardiendo en el último turno. Esas velas que ella y Aurelio habían elegido juntos, porque decían que las velas encendidas son una forma de decir que el lugar te espera y que hay luz para cuando llegues. Se sentó en la mesa del centro. Apoyó las manos sobre el mantel blanco. Escuchó el silencio del restaurante vacío, ese silencio que tiene una textura particular cuando uno lo conoce bien, cuando uno ha pasado suficientes noches en él para saber lo que contiene. «Aurelio», dijo en voz baja, y aunque no hubo respuesta porque no podía haberla, sintió algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a lo que siente la gente cuando sabe que las deudas importantes han sido saldadas. Se levantó, caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento con la mano en el interruptor. Miró hacia atrás el salón oscuro, los candelabros apagados, las mesas vacías con sus manteles blancos que mañana volverían a llenarse. Apagó las velas y salió. Pero la historia no terminó esa noche. Las historias verdaderas rara vez terminan en el momento en que uno quisiera que terminaran, que sería en ese punto exacto donde todo está bien y el silencio tiene la calidad correcta. Las historias verdaderas siguen, porque las personas siguen, y porque lo que cambia en las personas de verdad no es un evento ni un discurso, sino la suma lenta de todos los días que vienen después. Maximiliano Vargas tardó semanas en entender completamente lo que había ocurrido esa noche en el restaurante. No el hecho en sí, que lo entendió de inmediato, sino el origen. El origen es lo que cuesta entender. El origen siempre está enterrado más hondo de lo que uno cree, tapado por años de decisiones que se tomaron de a poco y que en el momento parecían razonables y que cuando se miran todas juntas, de un solo vistazo, revelan un patrón que uno preferiría no reconocer. Fue Camila quien lo ayudó a entender el origen, no con análisis ni con acusaciones. Lo hizo de la manera más simple del mundo, haciendo preguntas.
Las preguntas que nadie le había hecho antes. No porque nadie quisiera saber, sino porque las personas a su alrededor estaban acostumbradas a aceptarlo tal como se presentaba, y Camila no era de esas personas. Le preguntó cuándo había dejado de mencionar a su madre en las conversaciones con amigos. Le preguntó qué sentía cuando escuchaba a alguien hablar con orgullo del lugar del que venía. Le preguntó si alguna vez había vuelto al barrio donde creció. Le preguntó si recordaba la última vez que había comido algo que su madre preparó. Maximiliano respondió cada pregunta con honestidad, y cada respuesta lo llevaba más cerca de algo que durante mucho tiempo había preferido mantener a distancia. La comprensión de que había construido su identidad pública sobre el silencio de su historia real. Que había aprendido, de algún lugar que no supo nombrar con exactitud, que para ser tomado en serio en ciertos ambientes, había que desvincularse de ciertas cosas. Que la forma más rápida de parecer de cierto nivel era actuar como si nunca hubiera sido de ningún otro. Y que esa estrategia, aunque quizás había funcionado durante un tiempo para abrir ciertas puertas, lo había convertido en el tipo de persona capaz de señalar a su propia madre con el dedo en un salón lleno de gente y llamarla nadie. Esa comprensión no llegó de golpe. Llegó en partes, como llegan las comprensiones que realmente cambian algo. Llegó una mañana en la cocina con Fernanda. Llegó una tarde cuando encontró en el cajón de su escritorio una postal que su madre le había enviado años atrás cuando abrió el restaurante y que él había guardado sin saber muy bien por qué. Llegó una mañana cuando pasó frente a un edificio en construcción y se detuvo sin razón aparente a mirar a los trabajadores que subían por los andamios, y algo en ese movimiento, en esas manos, en esa presencia tranquila y eficiente, le recordó a algo que no supo nombrar de inmediato, pero que reconoció. Le recordó a su madre empujando el trapeador en el restaurante más elegante de la ciudad, con la espalda recta y las manos firmes, y la expresión de quien está exactamente donde tiene que estar. Fue en ese momento, parado en la acera mirando hacia arriba, que Maximiliano sintió algo que en otra persona habría llamado orgullo. Un orgullo tardío, desordenado, mezclado con la vergüenza de haberlo tardado tanto en llegar, pero orgullo al fin. Ella lo construyó, pensó. Todo eso lo construyó ella. Y ese pensamiento, por primera vez, no lo llenó de incomodidad. Lo llenó de algo que tenía la calidad exacta del reconocimiento. Con el tiempo, Maximiliano comenzó a hacer algo que no había hecho en años: hablar de su madre. No en los términos calculados del marketing personal, no en los eventos donde la historia familiar se convierte en contenido, sino en las conversaciones reales, con las personas que importaban. Le habló a Camila de las tardes de su infancia, cuando Consuelo preparaba ese guiso que olía a toda la cocina, y que él nunca había pedido la receta, porque en ese entonces daba por sentado que siempre iba a estar disponible. Le habló a Nicolás de cómo su padre le había enseñado a distinguir la calidad de un ingrediente con solo sostenerse en la mano, y de cómo esa habilidad para reconocer lo bueno en lo aparentemente ordinario era quizás la herramienta más útil que tenía, aunque nunca la hubiera reconocido como una herramienta. Le habló de Aurelio, y al hablar de Aurelio, descubrió algo que lo sorprendió, que extrañaba a ese hombre, que lo extrañaba con una intensidad que no había reconocido antes, porque la había enterrado debajo de años de distancia y silencio, que lo extrañaba de la manera particular en que se extraña a las personas que uno apenas empieza a entender cuando ya no están. Fue esa comprensión la que lo llevó a hacer algo que nadie le pidió, pero que era necesario. Una tarde fue al cementerio, solo, sin decirle nada a nadie. Se paró frente a la lápida de Aurelio Vargas. Leyó el nombre y las fechas y la frase que Consuelo había elegido grabar, que era solo una frase breve que decía: construyó con amor todo lo que tocó. Se quedó parado en silencio durante un rato que no supo medir. Luego, dijo en voz baja, sin dramatismo, simplemente: lo siento. Debí haber venido más. No hubo respuesta porque no puede haberla. Pero cuando se fue, caminando despacio por el camino de grava del cementerio con las manos en los bolsillos y el cielo de esa tarde filtrando una luz particular sobre las piedras, sintió que algo se había asentado, que algunas deudas no se pagan sino que se reconocen, y que el reconocimiento es ya en sí mismo una forma de honrarlas. Le contó a Consuelo que había ido. Se lo dijo una tarde en la cocina, sin preámbulo,
mientras ella picaba las hierbas para el guiso que había decidido poner en el menú de temporada. Ella no dijo nada de inmediato. Siguió picando. Luego dijo, «Él te habría perdonado de todas formas. Lo sabes, lo sé, porque era ese tipo de persona. Pero también sé que tú necesitabas ir». Maximiliano asintió. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tú me perdonas?». Consuelo dejó el cuchillo sobre la mesada. Lo miró. «Eres mi hijo», dijo. «Eso no cambia. El perdón no es una concesión que se da o se retira. El perdón es una decisión de no seguir cargando lo que pasó como si fuera el futuro. Ya tomé esa decisión». «¿Cuándo?». Consuelo sonrió. «Mucho antes de que tú supieras que la necesitabas». Él asintió despacio. Luego tomó el cuchillo de la mesada y preguntó si podía ayudar. Ella señaló las hierbas que faltaban. Y los dos trabajaron en silencio en la cocina del Palacio Dorado, con el sonido del cuchillo sobre la madera y el olor de las hierbas llenando el aire. Y ese silencio entre ellos era del tipo que solo existe entre personas que han atravesado algo difícil juntas y han llegado al otro lado con algo más de lo que tenían antes. El Palacio Dorado siguió siendo el Palacio Dorado. Las mesas siguieron llenándose cada noche con personas que llegaban buscando algo más que comida, esa calidad particular de los lugares que tienen historia y que la dejan respirar en cada detalle. Los candelabros siguieron ardiendo. El mármol siguió brillando bajo los zapatos de las personas que lo pisaban sin saber cuántos años y cuántas manos habían sido necesarios para que existiera. Y algunas noches, después del servicio, cuando el salón quedaba vacío y las velas iban apagándose de a una, Consuelo volvía a caminar entre las mesas con paso tranquilo, pasando los dedos por el borde de los manteles, mirando los candelabros, escuchando el silencio que ella conocía mejor que a ninguna canción. A veces tomaba el trapeador, no porque hiciera falta, sino porque ese suelo era el primero que alguna vez fue suyo, y limpiarle seguía siendo, después de todo, un acto de gratitud. El agradecimiento no envejece, pensaba mientras el trapeador se movía en ese arco familiar sobre el mármol blanco. El agradecimiento es lo único que tiene la misma fuerza el primer día que el último. Y en ese movimiento, en ese acto simple que nadie miraba porque ya nadie estaba todo lo que ella era, la mujer que había limpiado pisos antes de que fueran suyos, la que había prometido algo con amor y lo había cumplido sola, la que había sido señalada con el dedo en su propio restaurante y había respondido con la única verdad que necesitaba decir, la que nunca había necesitado que nadie le dijera quién era, porque desde el principio lo había sabido. La dignidad no la da el trabajo que haces, la dignidad la llevas dentro, y nadie te la puede quitar, a menos que tú se la entregues. Consuelo Vargas nunca la entregó, y ese fue el cimiento de todo lo demás.